En el programa de hoy, el Papa pide rezar por los migrantes fallecidos en un trágico incendio en México para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a sus familias. Con María en el trabajo es la campaña que lleva a la Virgen a miles de empresas en Hispanoamérica para su devoción en una pausa de la jornada. Arzobispo en Argentina pide basta de droga y violencia. No vayan a un exorcista cuando ya es tarde. Le contamos cómo advertir los primeros síntomas en nuestro especial Lucha contra el Diablo. En China, el gobierno obliga a padres de familia a renunciar a sus creencias religiosas antes de inscribir a sus hijos en escuelas públicas. Hola Natalie, qué gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que desde el martes un barrio cercano al Vaticano está cubierto por carteles para reivindicar la misa tradicional en latín, amenazada por el motu proprio del Papa Francisco que restringe la celebración de la misa tridentina o en latín a requerir autorizaciones del obispo local y de la Santa Sede para celebrarla. Según los organizadores, que provienen de varios grupos y los católicos, estos carteles permanecerán durante 15 días. Cada uno presenta una cita en apoyo de la misa en latín del Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II del Papa Pío V. En la parte superior, las vallas publicitarias dicen: por amor al Papa, por la paz y la unidad de la Iglesia, por la libertad de la misa tradicional en latín. Además, un código QR en las vallas publicitarias lleva a los lectores a un artículo sobre la misa en latín. Más noticias de nuestra iglesia en Roma con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma. En la audiencia general de este miércoles 29 de marzo, el Papa Francisco continuó con su catequesis sobre el celo apostólico y la pasión por la evangelización. Ante los miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, afirmó que Jesús no es simplemente una idea y que ser cristiano no es un maquillaje, sino un encuentro real con Cristo que te cambia el corazón. Como ejemplo de la pasión por la evangelización, el Papa propuso a San Pablo Apóstol, quien en un principio deseaba destruir la Iglesia y sin embargo luego la construyó. Vemos que Saulo, que era el primer nombre de Pablo, siempre fue un apasionado de la ley de Dios, la defendía con radicalidad. Este celo, este apasionamiento que lo caracterizaba, no desapareció después de su conversión, sino que siguió siendo apasionado y se transformó. Con la acción del Espíritu Santo, Pablo pasó de querer destruir la Iglesia a abrazar la causa del Evangelio, anunciando a Cristo en todos los lugares donde iba y formando nuevas comunidades cristianas. Más tarde subrayó que la pasión por el Evangelio no es una cuestión de comprensión o de estudios, sino que significa pasar por esa misma experiencia de caída y resurrección que vivió San Pablo. Lo que origina la pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, que ciertamente pueden ayudar, sino lo que lo define es el encuentro con Cristo. Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección que nos lleva a reconocer la vida verdadera. Más tarde invitó a los fieles a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Le he dejado entrar en el corazón? ¿Me he dejado cambiar por él o es solamente una idea o teología? Por último, destacó que cuando uno encuentra la idea de Jesús se queda como ideólogo del cristianismo y eso no salva. Solo Jesús nos salva si lo has conocido y has abierto la puerta de tu corazón, concluyó el Papa. Al finalizar la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco recordó a los migrantes que perdieron la vida en un incendio que tuvo lugar en Ciudad Juárez, en México, el 27 de marzo. El lunes 27 de marzo a las 10 de la noche ocurrió un incendio en el área de alojamiento de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua. Hasta el momento se han reportado 39 personas fallecidas y 29 heridas. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino
y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Puerto Rico. Cientos de personas, entre ellos sacerdotes, religiosas y obispos de Haití, República Dominicana y Puerto Rico, se reunieron el pasado domingo 26 de marzo para realizar el Vía Crucis del Migrante. Pidieron por los migrantes fallecidos en las rutas marítimas desde el Caribe y concientizar sobre la tragedia que viven al tener que salir de sus países. Los feligreses llegaron al rezo con retratos de los migrantes fallecidos. La procesión partió de la capilla de Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Toa Baja hasta la isla de Cabra. Los feligreses plantaron las fotografías en la arena y pidieron por los difuntos. Al menos 321 migrantes murieron o desaparecieron en rutas marítimas por el Caribe en 2022, según la Organización Internacional para las Migraciones. Ahora las noticias llegan desde Argentina. Cientos de ciudadanos se manifestaron en la noche del lunes 27 de marzo frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Córdoba, donde reclamaron acciones que frenen el avance del crimen organizado en su provincia, bajo la consigna "Basta de droga, basta de violencia, estamos a tiempo". El arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Sixto Rossi, dio un mensaje ante la comunidad que queremos remitirles. Basta de droga, basta de violencia, estamos a tiempo. Si hay algo que hoy nos une a los argentinos y a los cordobeses de buena voluntad, es este clamor que nace de lo hondo del corazón. Este grito entrañable que brota con una mezcla de angustia, de miedo, de bronca, de impotencia, pero fundamentalmente también de esperanza. Esperanza de que estamos a tiempo. Esperanza de que otra patria es posible, que entre todos podemos. Este grito, este anhelo, tampoco es exclusividad de ninguna religión. Es un lugar sagrado que nos une a todos los credos. Es un templo común, donde hay lugar también para quienes no profesan ninguna fe, donde descansamos el alma, juntamos las manos, donde lloramos y rezamos, porque nos duele y nos llena de impotencia ver a nuestros niños y jóvenes hechos víctimas en la miserabilidad de unos pocos. Porque nos parte el alma el encierro de nuestros abuelos en nuestros barrios, en vez de poder salir a la vereda, sacar la reposera y la mesita, compartir unos mates, conversando en familia con los vecinos y disfrutar de la puesta del sol. Estamos a tiempo. Pero que nos quede claro que si no actuamos hoy, dejaremos de ser protagonistas, parte de la solución de este drama, de esta lucha, para convertirnos en meros espectadores de una tragedia. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tu sueño. No te rindas, por favor, no cedas, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Muchas gracias. Con María en el trabajo es la campaña que inició en Chile y lleva a la Virgen a miles de empresas en Hispanoamérica para su devoción en una pausa de la jornada. Aquí los detalles. Esta es la imagen de la Virgen María que llega a empresas, fábricas y otros entornos para cambiar la dinámica laboral en Chile gracias a la iniciativa Con María en el trabajo. Este apostolado lo inició el padre Juan Pablo Álamos cuando era seminarista a los 23 años en el 2009. La idea es que los trabajadores puedan rezar y darse un respiro al menos de 5 minutos en medio del trabajo. Si le rezan a la Virgen, como se reza el Ángelus, por ejemplo, como se ha hecho durante siglos, ella les va a ayudar en sus necesidades temporales y espirituales. Gracias a esta iniciativa, en el mundo hay casi 2.000 estatuas de la Virgen María circulando por empresas de todo tamaño. La mayoría están en Chile, informa el portal Religión y Libertad. Según el padre Juan Pablo Álamos, fundador de la iniciativa Con María en el trabajo, las empresas toman conciencia de los beneficios de la oración y devoción sobre los empleados, el clima laboral y hasta en el rendimiento. Cuando yo entré al noviciado, después de pasar por España, se me ocurrió escribirle a mis padres diciendo que pusieran una imagen de la Virgen grande
mi papá tiene una empresa de vidrios en Santiago de Chile, para que los trabajadores le pudieran hacer visitas, ¿no? Una imagen como esta, porque esta también está en nuestro centro, en nuestro seminario. Y mis papás se lo tomaron muy en serio y vieron el fruto que produjo en esa fábrica el que hubiera una virgen visible, y cambió el ambiente mejoró mucho y se puso mucho más espiritual. La imagen de la Virgen tiene un diseño sobrio, se le ve orando. Está hecha de fibra de vidrio pintada en color blanco, mide 1 metro de alto. Para adquirir la imagen debe contactar a la iniciativa con María en el trabajo por el correo que aquí le mostramos o por redes sociales. El aporte es voluntario. Con los fondos se financian la confección de nuevas imágenes para ser donadas a instituciones de escasos recursos que la desean. También hay la opción de una colaboración fija de $250 en el caso de empresas y hogares que deseen. ¿Sabe usted en qué momento es necesario acudir a un exorcista? Hoy en nuestra sección Luchando contra el Diablo hablaremos sobre los detalles que debemos conocer cuando se está siendo atacado por el diablo de una forma particular y es necesario pedir ayuda espiritual. Para hablar sobre este tema estamos conectados con el Padre Francisco Torres Ruiz, exorcista de la diócesis de Plasencia en España. Padre Francisco Torres, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Padre, ¿cuándo sabemos que es necesario acudir a un exorcista? Bueno, lamentablemente la gente siempre acude a un sacerdote exorcista o un sacerdote simplemente tarde y mal. ¿Por qué? Porque solamente se acude cuando ya la situación llega a un límite donde ya no caben explicaciones científicas y donde ya estamos un poco saturados del mal y del caos en los que se va convirtiendo la vida, ¿no? Lo ideal sería acudir al sacerdote exorcista o a un sacerdote, simplemente al párroco mismo, a los primeros síntomas de algún tipo de influencia maligna que hayamos tenido, o incluso si cuando somos conscientes de que recurrir al vudú, a la magia, al tarot, al reiki, al yoga, a la nueva era, es pecado y está mal. Cuando somos conscientes de eso, lo primero que hay es a confesarse. Porque a veces más que un exorcismo más eficaz es la confesión. Primero hay que confesarse. Y eso digo, esto es lo ideal que sería. Entonces, como lo ideal está ahí, pero la realidad es otra, yo creo que hay que acudir al exorcista o al sacerdote al mínimo síntoma que detectemos de que algo no va bien en nosotros o en nuestro ambiente. Padre, entonces primero debemos acudir a un sacerdote y luego, ¿cuáles son los pasos concretos que se deben seguir? Bueno, pues ahí hay que seguir ya los consejos y recomendaciones que da un exorcista. Es decir, esto no es que tú vas al exorcista y, oye, que estoy poseído, hago un exorcismo y se hace. No. Esto no es automático. Hay que acudir primeramente para un discernimiento. Mire, está pasando esto, porque anteriormente yo he hecho esto. Entonces con el exorcista se analiza. En este camino hay que acudir también a la medicina. Es decir, nadie puede proceder nunca a hacer un exorcismo sobre nadie. Digo un exorcismo, no una oración de liberación, que son cosas distintas, ¿vale? Un exorcismo. Nadie puede proceder a hacer un exorcismo sin previamente no hay análisis médicos, psiquiátricos, psicológicos que descarten que lo que le ocurre a esa persona viene de una cuestión natural, de la mente, de un órgano vital que está dañado, cualquier cosa. Pero esto hay que hacerlo siempre en compañía del sacerdote para discernir. Ocurre también, y esto creo que no es malo, que a veces ya llega la gente al exorcista cuando ya ha hecho todo este camino psicológico, psiquiátrico, forense, o sea, el camino de la medicina ya está hecho. Y cuando ya no hay explicación natural posible, con todo eso se va al exorcista, se va a la diócesis y el exorcista con el obispo disciernen el caso y dicen, pues esta persona hay que practicarle un exorcismo, hay que celebrar un exorcismo con esa persona. Entonces, padre, ¿es indispensable pasar primero, antes por un psiquiatra? Es indispensable. De hecho, está recomendado por las mismas prenotandas y las normas que hay en el actual ritual de exorcismo y también en las nuevas líneas
o directorio que la Asociación Interna de Exorcistas, con aprobación de la Santa Sede, han publicado para los exorcistas. Es decir, es necesario pasar por este camino, aunque a veces sea un poco complejo, doloroso, incómodo, pero hay que pasarlo necesariamente antes de practicar un exorcismo. Padre, ¿y nos puede recordar cuáles son las influencias demoníacas en una persona? Los rasgos son los ya conocidos, ¿no? Que tengan repulsión hacia lo sagrado, que desarrollen una fuerza fuera de lo común según su capacidad física y natural, que entienda o que hable lenguas extrañas y desconocidas para la persona. Esas son como las causas o los rasgos que puede haber, pero puede haber otros. Puede haber otros que a veces es difícil discernir hasta dónde llega la cuestión psicológica y la cuestión espiritual. Es complicado, ¿no? Porque a veces el demonio puede usar una herida emocional de una persona para hacer daño. Por ejemplo, los pensamientos suicidas o los intentos de suicidio, hasta qué punto eso es psiquiátrico y hasta qué punto es una inspiración del maligno en la persona para provocar su muerte, su aniquilación. Eso es más difícil de discernir, pero los otros que he dicho son los rasgos fundamentales que aparecen en toda esta en la posesión. Padre, ¿y si no hay un exorcista en mi diócesis, qué se debe hacer? Primeramente, solicitar al obispo que nombre a un sacerdote con este ministerio. Y si no, pues al menos que se pueda derivar el caso al exorcista más cercano. Padre Francisco Torres, gracias por la entrevista. Hacemos una pausa y al volver. Hoy es la fiesta de los santos Jonás y Baraquicio, mártires y hermanos de sangre. Le contamos su vida. Además, en China, el gobierno obliga a padres de familia a renunciar a sus creencias religiosas antes de inscribir a sus hijos en escuelas públicas. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Desde China, en Wenzhou, una ciudad de la provincia de Zhejiang, las autoridades locales ordenaron a los padres de los niños en etapa preescolar firmar un formulario de compromiso de familia de no tener creencias religiosas, según informó el grupo de derechos humanos China Aid. En una nueva ofensiva contra la libertad religiosa, el compromiso establece que los padres afirman no tener creencias religiosas, no participar en ninguna actividad religiosa y no propagar ni difundir la religión en ningún lugar. También les hace afirmar la observancia ejemplar de la disciplina del Partido Comunista Chino y nunca unirse a Falun Gong, movimiento religioso crítico al gobierno. El distrito de Wenzhou alberga a unas 750.000 personas. Los cristianos representan alrededor del 10% de la población de la ciudad y han crecido en número durante la última década. Ahora nos vamos a República Checa. Una comunidad de religiosas carmelitas descalzas trabaja en la construcción de un nuevo monasterio en las afueras de la capital. El lugar era antes una granja abandonada. Ahora la construcción está bastante avanzada. Veamos. Este es el nuevo monasterio en construcción de las Carmelitas Descalzas de San José, en Praga. El lugar era una granja. En el 2018, las hermanas carmelitas compraron el terreno abandonado. Así empezaron el proyecto de construcción del monasterio. El tiempo pasado, quiero darles la bienvenida a Drasti. Nos gustaría mostrarles cómo ha avanzado la construcción del monasterio y la capilla. Agradecer también a los numerosos donadores. Apreciamos mucho el apoyo. El nuevo convento está en Drasti, un pequeño pueblo fuera de Praga, capital de República Checa. Las religiosas que construyen la nueva abadía son carmelitas contemplativas descalzas. Viven en régimen de clausura. Su misión es la oración y la renuncia al mundo por las intenciones de la Iglesia y la salvación de los hombres. La comunidad El Carmelo de San José en Praga fue fundada en el siglo XVII por la sierva de Dios, Madre María Elegida de Jesús.
Debido al crecimiento de la congregación en el 2005, comenzaron la búsqueda de un nuevo monasterio con más espacio. El edificio que tenían antes no estaba hecho para ser un claustro y el ruido de la ciudad aumentaba cada día. En el 2018 consiguieron la vieja granja. 2 años después, comenzó la mudanza al nuevo monasterio aún en construcción. Por siglos nuestra comunidad estuvo en Praga, la capital de República Checa. Por la falta de espacio y el incremento del ruido, decidimos mudarnos de la capital el año pasado. Elegimos un lugar silencioso a 20 kilómetros de Praga. Las mismas hermanas cavaron, talaron árboles y hasta hicieron operarias de maquinaria pesada. Muchos voluntarios y una empresa constructora llegaron para ayudarlas. Ellas adjudican esta generosidad a la intercesión de San José, el patrón de su comunidad. El tamaño de la construcción está cambiando gradualmente desde que llegamos, gracias también a sus donaciones. Estamos siendo afectadas significativamente por el alza continua de precios. Gracias a su generosidad, los trabajos de construcción pueden continuar. En la página web oficial de la congregación se les puede apoyar comprando algunos de los materiales necesarios para la construcción. Las hermanas carmelitas van informando sobre el avance de la construcción en su canal de YouTube. El monasterio contará con el espacio del granero y 3 secciones más. Una será la casa de la visitación para realizar retiros espirituales. Infaltable, habrá una capilla dedicada a Santa Teresa de Ávila con ingreso libre a los feligreses. Hoy recordamos a los santos Jonás y Baraquicio, testigos de Cristo, el Rey de Reyes. El padre Víctor Molina, sacerdote venezolano de la diócesis de Petare, nos cuenta sobre ellos. Son 2 santos mártires nacidos en la región de Bet Asad, el reinado de Persia, hoy territorio pues de Irán. Y según nos dice la tradición, pues ambos entregan su vida en el año 327 después de Cristo. Estos 2 santos vivieron durante el reinado de Sapor II en Persia. Y aquí comienza una persecución pues muy cruel hacia los cristianos. Este reinado pues arrasa con templos, monasterios y todo lo que consiga a su paso. Y hacen pues que todos los cristianos vivan bajo amenazas si son capaces de profesar su fe. Entonces, durante un momento pues, de esta persecución, un grupo de cristianos son detenidos y son llevados a los calabozos. Estos 2 santos, Jonás y Baraquicio, pues en un momento de estos se acercan a este grupo de cristianos que están detenidos para brindarles consuelo y esperanza y ánimo durante el momento pues, de entregar la vida. Y ven pues también en estos privados de libertad ese no renegar de su fe, sino por el contrario reafirmar la fe en cada día de su vida para entregarla pues en la muerte por Cristo. No lo quise decir al principio, pues ambos son hermanos, son monjes y deciden pues entregar también su vida por el Señor. Justo después que termina el castigo sobre este primer grupo que tienen detenido, los guardias se abalanzan sobre estos hermanos para también pues, privarles de libertad y renieguen de su fe. Tan es así que como son hermanos, los guardias pues, usan esto pues, en contra de estos 2 santos. Los separan y empiezan pues, a martirizarlo, a hacer crueldades con cada uno de ellos, buscando que renieguen en su fe por separado, ¿no? Y ahí usan pues, el argumento de decirle a uno que el otro hermano ya había renegado de la fe, para ver si así pues renegaban ellos pues, de su fe en Cristo Jesús. Entonces les pedían pues que adoraran al rey Sapor II, porque los jueces de esa época del reinado creían que era inmortal y por ende pues debían adorarlo. Y otros que adoraran pues al dios sol, al dios luna, al dios agua, algo que jamás hicieron ni Baraquicio ni Jonás, por lo cual pues debieron entregar su vida también en el martirio. Amigos, en Perú y en Uruguay continúa en cartelera la extraordinaria película sobre la vida del beato Carlo Acutis y usted no puede perdérsela. Para terminar, nos dejamos con la canción oficial, El cielo no puede esperar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa.
esperar.